Segundo GP del primer triple header de la temporada. Y esta vez nos vamos a Bahrein, el territorio de los tests y donde vimos por primera vez un McLaren candidato a ganar el Mundial apenas hace un mes. ¿Se volverá a repetir todo esto? ¿Volverá Max Verstappen a interponerse ante los McLaren? Para hablar de todo esto y mucho más, estoy aquí con Guille, el próximo candidato a presidir la FIA después de Ben Sulayem. Bienvenidos a Smooth Operators. ¿Qué tal, Guille? Hace nada que tuvimos Fórmula 1, volvemos a tenerla y la semana que viene volveremos a tenerla, así que hasta la sopa. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Con ganas? Bien, agradeciendo que no son carreras al sprint al menos, así que tenemos 4 días de tregua entre medias, pero con ganas de Bahrein porque, como has dicho tú, es el circuito donde empezó todo, esta pretemporada, donde vimos los test, donde empezó todo. Surgió la Fórmula 1, no me refiero a eso, me refiero a donde se hicieron los test de pretemporada y va a ser un circuito donde vamos a poder comparar ya en la cuarta carrera qué equipo ha sabido mejorar algunos de los problemas que encontraron ahí. Aparte que vamos a un circuito pues un poco diferente a todos los que hemos estado, como comentaremos luego cuando repasemos las claves. Y tenemos este panorama además en el Mundial con los McLaren, Verstappen, Ferrari, que puede ser un fin de semana importante para ellos, y Mercedes, que sin hacer mucho ruido pues son los segundos en el Mundial. Entonces, ganas siempre. Bueno, veremos qué tal va todo. Tenemos alguna que otra noticia, también por parte de Ferrari, de algunos rumores que han salido, de cambios que se esperan desde un punto de vista técnico, cosas de Mercedes, cosas de McLaren también. Bueno, como siempre venimos cargaditos de todo y con ganas obviamente del GP de este fin de semana. Y cosas también sobre la normativa del año que viene y tema Pirelli para Imola. O sea, hay cosas. Noticias ahí sueltas también. Sí, las vamos a ir repasando todas a lo largo del día de hoy. ¿Qué es lo que estoy mostrando por pantalla? Tal como decía antes, este GP de Bahrein es el segundo del primer triple header del año y con el que, ¿vale? Es decir, queda Bahrein, el siguiente es Arabia Saudí y después ya terminamos la primera gira asiática, ¿de acuerdo? Después hay ese GP ahí medio suelto de Estados Unidos para entrar después en la europea, donde también en un momento random nos iremos a Canadá. Pero bueno, más allá de esto, este fin de semana, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? A nivel de tiempos, ¿vale? Antes tocaba despertarse temprano en el caso de ser español. Ahora lo puedes ver tranquilamente por la tarde tomándote pues el cafelito después de comer. La quali, que es lo más importante, a lo mejor el sábado lo tenemos a las 6 y la carrera a las 5, ¿vale? Y por lo que es la comunidad latinoamericana, en este caso, lo que tocaba en su momento era alargar la cena, o a lo mejor antes del cubatilla, para poder ver la carrera. En este caso, pues, toca madrugar. A nivel de tiempo, ¿vale? No tendremos lo mismo que con los test, tendremos lo que en teoría se espera de una zona desértica, que es sol, o por lo menos que esté despejado y que no llueva. Y ya con este pequeño resumen, te dejo, Guille, que nos instruyes a todo sobre lo que tenemos que esperar de este GP. Pues lo dicho, Gran Premio de Bahrein, y una de las cosas importantes además este fin de semana es que tenemos la primera carrera nocturna de esta temporada, lo cual va a ser importante porque vamos a tener unos libres el viernes que serán en seco, durante el día, perdón, y luego para la clasificación y para la carrera las temperaturas van a bajar con esta noche, y esto es algo que tendrán que tener en cuenta los equipos, evidentemente. Es uno de los grandes retos que tiene Bahrein, de ser capaces de adaptar este cambio en las temperaturas en pista, este cambio en las condiciones en la pista, para seguir rindiendo al máximo nivel. Por lo tanto, siempre hay esta distinción entre el viernes y el sábado, y es, como decía, un aliciente para este Gran Premio de Bahrein, en el que se correrán 57 vueltas en el circuito internacional de Bahrein. Un circuito que, como decíamos, es un poco distinto a los de los 3 que hemos corrido hasta ahora. Y como siempre hacemos, estas 4 claves de este fin de semana, bueno, como siempre hacemos, como llevamos haciendo desde la semana pasada, estos 4 puntos más importantes del Gran Premio de Bahrein, empezando por uno que es, creo yo, el cambio más significativo con respecto a el circuito de Suzuka del que venimos, que es que tenemos 3 zonas de DRS en estas 3 largas rectas que tiene el circuito de Bahrein.
con lo cual se prevé que haya más facilidad para producirse adelantamientos. Ya sabemos, estos adelantamientos que nos gustan tanto de DRS, que no tienen tampoco mucha complejidad. Pero además todo esto se combina con un segundo sector, como veis aquí, mucho más revirado, mucho más técnico, por lo que los equipos probablemente al final vamos a ver que montan cargas aerodinámicas de media o baja carga aerodinámica. Lo digo sobre todo porque esto es una tendencia que vamos viendo las últimas carreras, donde vemos que ya muchos equipos, como el suelo genera tanta carga aerodinámica, tienden a llevar bastante poca ala. Por ejemplo, Mercedes en Japón, pese a ser un circuito de media alta carga aerodinámica, montaban bastante poca carga en el alerón. Es decir, es bastante previsible que aquí directamente vayan con media baja carga aerodinámica la mayoría de los equipos, para potenciar esa velocidad punta en recta. Luego, pues algunos seguramente montará algo más para no perder tanto en ese segundo sector más revirado. Toda esta combinación de recta frenada, lo convierte en un circuito donde la estabilidad en la frenada es mucho más importante y hay muchas zonas de tracción, muchos más eventos de tracción que en el circuito de Suzuka. Es decir, esto lo convierte en un circuito de limitación trasera, como decíamos, donde el desgaste más crítico es el de los neumáticos traseros. Aquí mostramos, como siempre, el mapa de velocidades del circuito y lo que decía antes, se pasa, por ejemplo, la primera frenada de 325 km por hora a 70. Tenemos frenadas tan famosas como la curva 10, esta de aquí que se pasa a 75 km por hora, con esta frenada en apoyo, que para el que no se acuerde es donde Alonso adelantó a Hamilton hace un par de años. Dices eso y todo el mundo sabe de qué curva estás hablando. Pero también tiene curvas complejas como la curva 8, que se pasa también a 80 km por hora, y todo esto además combinado con estas largas rectas, esta curva larguísima de la curva 12. Es decir, es un circuito que tiene un poquito de todo, y esto hace además también, todo esto que decíamos de los eventos de tracción y que sea tan importante el grip mecánico, que se produzca mucho desgaste en los neumáticos. Es diferente a lo que teníamos en Suzuka, donde era un desgaste más producido por toda esta curva rápida donde sufrían los neumáticos delanteros, como decíamos, pero aquí sobre todo van a sufrir mucho más los neumáticos traseros. Las temperaturas son más bajas para la carrera por la noche, como decía antes, y esto es algo a tener en cuenta a la hora de configurar los coches por parte de los equipos, pero aún así es un circuito bastante exigente. Y además la pista se va a ir limpiando a lo largo del fin de semana, está en una zona ahí rodeada de desierto y es muy normal que al principio haya mucha arena a lo largo del circuito, que se vaya limpiando con el paso de las sesiones. Por eso decimos, Pirelli trae sus compuestos más duros de nuevo, C1, C2, C3, y a nivel estrategias, pues algo que sorprende un poco, si miramos las del año pasado o incluso las de hace 2 años, es que combinaban estrategias de 2 paradas con blando y duro. El medio no lo montaban porque no tenía suficiente como prestación para ser muy diferente al C1. Vamos a ver este año si sucede lo mismo, porque por ejemplo en Bahrein en los test el C1 no acababa de funcionar del todo. Entonces vamos a ver si vemos un cambio de dinámica o se repite lo de ir a 2 paradas. Aunque también digo, viendo la tendencia de las últimas carreras, no me extrañaría que al final tengamos otra carrera de gestión a 1 parada y se acabó. Y por último, el último punto así importante de este circuito es límites de pista. ¿Por qué? Porque a diferencia de Suzuka, donde sí que teníamos toda esta grava o estos muros, en Australia también, aquí directamente tenemos asfalto en las escapatorias y es bastante normal ver a los pilotos comerse muchísimo el piano y aprovechar muchísimo el exterior de la pista. Entonces aquí he señalado los típicos puntos donde se sanciona, donde eliminan vueltas, y no tanto para la carrera, donde se cometen menos errores, pero de cara a la clasificación, de cara a la típica Q1, vuelta de Norris, se le ha quitado el tiempo a Norris por salirse de límites de pista aquí, y tiene que volver a salir y gastar un juego de neumáticos. Situaciones que hemos visto más de una vez, pues en este circuito no va a ser raro que suceda, como lo digo, tanto en Q1 como luego en Q3 si alguno está jugando la pole. Entonces, creo que estos ya son todos los puntos clave de este circuito de Bahrein. Ahora ya algunos más podremos irlos repasando cuando hablemos más en detalle de los equipos. Sí, sí. Esto que acabas de comentar de los límites de pista, a mí solo me hace pensar en un Norris y un Piastri, que de repente hay un vento cruzado o lo que sea, y bueno, crack, vuelta invalidada. Siguiente. Pero bueno, veremos. Luego hablaremos de vientos cruzados también. Sí, sí. Encima es curioso. Por favor, que nuestros viewers también nos lo digan, y ya entraremos más adelante con McLaren. Solamente quiero hacer un comentario. Pero es gracioso, ¿no? Porque era como que antes había
poco fan de Norris y de McLaren, yo siempre lo he sido primero. Y ahora, ¿qué pensarías? El piloto se está haciendo más famoso y tendría que tener más fandom. El fandom continúa siendo el mismo. Lo que ha crecido es el hater. Lo cual es algo que me resulta curioso. Entonces, dejadnos en los comentarios, por curiosidad también, cuál es el piloto con el que vais, así por norma general. Y cómo veis también a Lando Norris, que esto siempre nos causa... Bueno, por lo menos aquí a mí que hemos visto esta trend de hate a Norris, pues nos parece curioso, sí, más que nada. Entonces, antes de repasar cómo está la clasificación, tanto de pilotos como de constructores, y después de entrar directamente en los equipos, tenemos una noticia relacionada con un tema que probablemente a todos nos guste mucho, que es el tema de los B10s, pero que algunos equipos, obviamente, después de que se metiese todo el hincapié de que si tren eléctrico, que si intentemos pasar a carbon neutral y todo lo demás, dicen, tú crack, ¿qué estamos haciendo y qué estamos considerando? Y encima además, cuando el año que viene tenemos que estrenar nuevos motores y todo. Entonces, si nos puedes contar. Bueno, pues la noticia es que se está planteando reducir la importancia de la parte eléctrica y ganar más en la parte de combustión para estos motores de 2026. Ya sabéis que para 2026 cambia la normativa, por si alguien no se ha enterado. No solo es la parte de la aerodinámica móvil, que ya va a ser un reto para los equipos, y que se quita el DRS y se hace una especie de push to pass y tal, sino que además cambia cómo funcionarán los motores. Entonces, originalmente iba a ser un 50-50, parte eléctrica, parte combustión. Se cambió a 55-45 cuando se hizo oficial la normativa. Y ahora se está empezando a proponer 70-30, 80-20. Básicamente tienen miedo de la caída de prestaciones que se produce cuando de repente falta la parte eléctrica en el coche. Porque básicamente el problema es que por lo que se está viendo, lo que han reportado algunos pilotos en simulador, es que si vas con el pedal a fondo, la parte eléctrica te la fundes enseguida, la batería no la terminas nunca de cargar y entonces tienen que ir sin ir a fondo para intentar mantener el máximo posible esa parte eléctrica funcionando. Entonces, como no pueden dar marcha atrás, en principio, por todos los compromisos que tienen con motoristas como Audi, como Ford, porque claro, toda esta gente ha hecho inversiones para ahora formar parte de la Fórmula 1. Y además, a nivel de imagen, si de repente te echas para atrás, queda fatal, porque has tomado una decisión de ir en una dirección y ya de repente estás recogiendo cable. Entonces, vamos a ver ¿Sí? a qué acuerdos tienen. Esto en la Fórmula 1 no pasa. Recoger cable no ha pasado nunca. Nunca, no sé de qué me estás hablando. Pues vamos, que tienen un percal ahora mismo, todo esto con los V10 ahí que 2031, luego decía Ben Sulayem que antes, y ahora de repente quieren cambiar también ya directamente la normativa para el año que viene. No sé. Hay como reuniones de emergencia cada semana para decidir este tema, porque claro, tienen que empezar a concretar ya. Porque se está acabando con la tontería, va pasando el tiempo. Sí, sí. Entiendo por eso que estamos hablando de algo que va a afectar las regulaciones de este 2026 o estamos hablando de algo que afectará a las siguientes. No, 2026. Directamente para 2026 ya se está barajando si cambiar la proporción de parte eléctrica a combustión, 70 combustión, 30 eléctrica. O hacer una transición más... hacer una especie de transición de decir, vale, pues el primer año que sea 70-30, el siguiente 60-40, ¿sabes? Que no sea de repente todo 50 o 45 parte eléctrica. Parece que están intentando negociar algo así algunos equipos. Entonces están produciéndose negociaciones para ver qué hacen. Y no tenemos toda la información, evidentemente, de cómo se están resolviendo estas negociaciones, pero llegan ya rumores e informaciones cada vez más disparatadas. Entonces, pues que probablemente la semana que viene estemos diciendo otra cosa todavía más loca. Bueno, veremos cómo avanza todo esto, que obviamente tenemos ganas de ver qué es lo que sucede con las regulaciones del año que viene. Que todos esperábamos que este 2025 fuese un año de la leche, aún hay margen para que lo sea, pero que seguramente no nos está entregando toda la acción que esperábamos tener, por lo menos este primer arranque de la temporada. Pero bueno, lo dicho antes, vamos a hacer un primer repaso general, antes de entrar con todos los equipos.
Por un lado tenemos el campeonato de constructores, donde vemos un McLaren que cada vez está cogiendo más distancia, Mercedes en segunda posición, que ha sido quien ha conseguido beneficiarse más de todas estas posiciones de top 3, top 5 para poder continuar sumando puntos, además de tener 2 pilotos que han ido puntuando, cosa que no ha pasado con el tercer equipo, que como veis el 100% de los puntos viene por parte de Max Verstappen, y Ferrari que por fin se coloca donde se tiene que colocar, en el top 4. Y a partir de aquí zona media, destacable sobre todo Williams. Bueno, es curioso porque está bastante mezclada, cuando probablemente seguramente podrías decir que Williams y Racing Bulls son los equipos más fuertes, pero se te han colado tanto un Haas como el Aston Martin. Y Alpine, que seguramente no está tan mal como enseña esta clasificación. Bueno, de Alpine hay declaraciones interesantes, tanto de Gasly como de Briatore, temas distintos cada una, pero vamos a hablar luego de Alpine, sí, de la situación que está ahora mismo el equipo. Después entramos. Y a nivel después de pilotos... de toda una hora. Exacto, porque es el último, ¿vale? Es decir, si alguien quiere ver eso, que se tire hora y media el vídeo para adelante, por favor. Y después a nivel de pilotos, como ya sabéis, los pilotos de McLaren están compitiendo para poder ganar el Mundial, aunque ahora mismo hay un cierto espacio entre Norris y Piastri, mayoritariamente debido por el GP de Australia. Tenemos un Verstappen que se ha colado y con un coche, no sé si es un tractor o es un cohete, depende un poco de quién lo conduzca y en qué situación y condiciones, pero Verstappen está segundo únicamente a un punto de Norris, combatiéndole un Mundial que en principio sería imposible y que Max Verstappen también se ha pronunciado al respecto, y ahora iremos a ello. Después tenemos obviamente los pilotos de los Mercedes, los Ferrari que están intentando subir como pueden, y Ocon y Stroll que se han colado a la fiesta sin invitación, básicamente. Entonces iremos viendo cómo todo esto avanza. Lo que sí que vamos a hacer también es traer, ni que sea un segundo, el tema de los ritmos de carrera para enseñar lo que ya es obvio, que es que McLaren es el primer equipo con diferencia, los 2 primeros GPs han ido por delante, y en el tercero, que hay una diferencia de más 0,00% en ritmo, es por algo, y es que estaban retenidos. Y después, por norma general, lo que podemos ver es que entre Mercedes y Red Bull se disputan la segunda posición, y Ferrari, pues bueno, hace un poco lo que puede. Pero bueno, vayamos poco a poco. Entremos en el primer equipo de la clasificación, que es McLaren. ¿Qué nos traes de McLaren, Guille? Bueno, de McLaren, la valoración general del equipo ahora mismo es... Llevamos 3 carreras, como has dicho tú, han sido los más sólidos durante los 3 grandes premios que ha habido. Si no han conseguido 3 dobletes, han sido por situaciones en el Gran Premio de Australia y tal vez una no muy buena clasificación de sus pilotos en Suzuka. Entonces vamos a un circuito de gestión de neumáticos, como decía antes. Entonces este es el punto fuerte de este coche. Bueno, este coche tiene muchos puntos fuertes, pero la gestión de neumáticos sigue siendo algo muy diferencial con el resto, así que es presumible, es previsible que van a ser el equipo líder. Seguramente vayan a recuperar el que lo he puesto por ahí, el ala trasera que ya vimos en los tests, como decía antes, ya se corrió aquí hace un mes durante los tests de pretemporada, y es bastante probable que McLaren monte otra vez esta ala trasera, que ya le vimos también en China y que le vimos algo muy del estilo en Suzuka. Entonces, el punto clave de este fin de semana para ellos va a ser, primero, clavar las vueltas de clasificación, evidentemente, y ver si penalizan por esta falta de punta que le hemos visto alguna vez al McLaren, que de momento nunca les hemos visto realmente penalizar mucho a nivel de han estado fuera de ritmo, pero sí que es cierto que en circuitos de tracción trasera, de limitación trasera, perdón, por ejemplo, Las Vegas el año pasado sí que les costó, sí que estuvieron ahí un poco más vulnerables. Entonces vamos a ver si encuentran esos reglajes que los vuelven a poner arriba. Pero bueno, como los vimos en los test de pretemporada, fueron el equipo más sólido y se espera que lo vuelvan a ser aquí. Ahora te puedo lanzar tal vez la pullita de unas declaraciones de Max Verstappen diciendo después de ganar el Gran Premio de Japón que dijo que si él llevara el McLaren que directamente ni lo hubiésemos visto en pantalla. Estoy muy de acuerdo. y raro me parecería, es decir, muy fanboy tienes que ser para no saber que esto es así. Pero es que Max Verstappen estaría en esta posición... Espérate. Recupero un segundo la clasificación para enseñar esto, que es que yo creo que Verstappen estaría donde está ahora
¿Con el Red Bull? ¿Con el Mercedes? ¿O con el Ferrari? Con coches ya de más bajo nivel, no te lo aseguro. Pero yo, sinceramente, creo que con cualquiera de estos coches Max Verstappen estaría donde está. Y con el McLaren estaría a tomar por ahí, a tomar viento, sin duda alguna. Max Verstappen, lo hemos discutido aquí muchísimas veces, pero es un piloto absolutamente excepcional, que sabe sacar el máximo rendimiento a cualquier vehículo que lleva y encontrar el límite. Y no solo encontrar el límite, sino que también hemos visto muchos pilotos que a veces tienen problemas intentando sobreconducir la máquina que tienen, porque obviamente como pilotos son más buenos que la máquina que llevan. Max Verstappen, por norma general, nunca hemos visto esto. Aunque lleva el coche a más nivel de lo que lo permite, ha sido capaz de manejarlo. Entonces yo estoy convencidísimo de esto. Es decir, un Max Verstappen con lo completo que es, tanto a una vuelta como ritmo de carrera, como bajo presión, saliendo, siendo agresivo a la hora de adelantar o defenderse, etc., sin duda alguna va por delante y listo. Lo bueno es que no es así. Que no tiene esa ventaja y que por eso tenemos mundial. ¿Qué espero de McLaren? A ver, de la misma manera que en otras ocasiones, el GP es de McLaren de perderlo. Y va a depender mucho de la vuelta de clasificación que sean capaces de hacer. En carrera no me preocupa, y más porque esto, el circuito de Bahrein, no es como Suzuka. Ya lo has dicho tú, tenemos 3 zonas de DRS, hay adelantamientos feos, porque son feos, son el típico de tracciono bien, tengo velocidad, tengo DRS y te adelanto. Entonces van a ser este tipo de adelantamientos que vamos a ver, pero si McLaren estuviese fuera de posición, estoy bastante convencido que van a ser capaces de hacerlo. Y más teniendo en cuenta lo que hemos comentado otras veces, de que McLaren ataca las curvas de tal manera que consigue salir con muy buena tracción. Que esto se adapta más a la forma de conducir de Piastri que a la forma de conducir de Norris. Pero debido a esto, no me preocupa que si por lo que sea estuviesen mal colocados, ponle segundo, ponle tercero, lo que sea, sean capaces de adelantar, pero como siempre, y más yo creo también, y a lo mejor me contradigo un poco con lo que acabo de decir, pero estamos en una Fórmula 1 donde realmente hemos visto que los tiempos entre los equipos es muy poca, tanto en China como en Suzuka, y el mismo Fred Vasseur también ha comentado que es posible que nos estemos encontrando ante un mundial de clasificación. Porque básicamente lo que ha pasado en esas primeras 4 carreras es que el poleman ha ganado la carrera. Entonces, creo que es de McLaren perder este mundial. Este mundial también, pero este GP en concreto también. Y que va a depender mucho del resultado que sean capaces de sacar en clasificación. ¿Que después van a poder subir? Sí, pero una cosa es que seas capaz de adelantar a pilotos como, ponle un Antonelli que aún no está suficientemente desarrollado, que tengas delante un Charles Leclerc que por lo que sea Ferrari sea capaz de arreglar los problemas que ha tenido hasta ahora, o un Max Verstappen. Entonces yo creo que estamos en esta. Y hablo igual tanto de Piastri como de Norris. De las declaraciones de Vasseur, a mí esto me ha recordado cuando en pretemporada comentábamos que todos los coches estaban como abriendo muchas las entradas de refrigeración, como que preveían que iban a estar mucho en trenecito, y efectivamente es lo que estamos empezando a ver, que les cuesta adelantar, que los ritmos entre el primero y el 10º equipo no son muy grandes. Si comparas con las últimas carreras, esta diferencia es la que había el año pasado entre el primero y el 5º. O sea, el paquete se ha compactado muchísimo, incluso un stake que está fuera de ritmo y lo que quieras, se está compactando. Es lo que decimos siempre de que se llega al techo de diseño y estamos en el último año de una reglamentación. Si se alargara esta reglamentación más, el año que viene ya serían los matices más extremadamente sutiles los que marcarían las diferencias. Y al final es lo que dices, tenemos grandes premios muy definidos por el sábado y además un McLaren que sigue sufriendo, otra de las cosas que sigue sufriendo y que se le vio en Suzuka es el famoso aire sucio. ¿Podemos especular por qué le afecta más el aire sucio a McLaren? Podemos hacerlo efectivamente. Y a eso vamos a hacer ahora, ¿no? Porque al final McLaren, ya decíamos que había basado mucho el buen rendimiento del coche en tener un alerón flexible, la flexibilidad del alerón delantero, que les permitía montar un alerón delantero con mucha carga aerodinámica, pero que luego durante la recta o en curvas más rápidas esta flexión del alerón hiciera que bajara el ángulo de ataque del alerón y redujese la carga aerodinámica,
y redujese la resistencia. O sea, había jugado muy bien con eso. Es decir, puede que por su diseño del coche, que además hace que el suelo funcione con ese gran ángulo de ataque de base, digamos, al tener una estela perturbada adelante, pues este alerón delantero, que al final es lo que se encuentra primero de cara, el coche haga el rendimiento del paquete aerodinámico mucho más susceptible de ser afectado, digamos. Esto, como decimos, son teorías que se van escuchando por ahí. Yo la compro y por aquí la dejo. No, perfecto. Perfecto. Vale, pues vámonos al segundo equipo, que es Mercedes. ¿Qué esperamos? Yo espero buenos resultados de Mercedes. Más que nada, es decir, tengo dos motivos principales para eso. El primero es que yo creo que en los tests fue el segundo mejor equipo que vimos. Porque al hacer simulaciones de ritmo de carrera incluso estaban por delante de Ferrari, se les veía cómodos, la ventana operativa de trabajo que encontraron fue positiva. Y teniendo en cuenta que venimos de unos GPs donde también han estado muy sólidos Russell y poco a poco quien también se está poniendo Tony Antonelli, yo creo que los vamos a tener ahí arriba y es muy posible que en el podio. No sé cómo lo ves tú. Sí, te iba a decir exactamente lo mismo. Ya lo hemos dicho en bastantes grandes premios y además una cosa que ha sorprendido las dos últimas carreras que les he puesto a ellos como ejemplo es que han conseguido tener tanta confianza en la carga que genera, la carga aerodinámica que genera su suelo, que se les está viendo con alerones traseros de bastante baja carga. Por ejemplo, en Suzuka era en el que menos carga llevaba. Y han salido además estas imágenes de la flexión del alerón trasero. No he montado la comparativa con Ferrari y con McLaren, pero Mercedes sigue siendo el coche con más flexión en el alerón trasero. Es decir, ya van con poca carga en el alerón trasero, que encima el alerón flecta mucho más, con lo cual en recta, por eso están en prácticamente los tres últimos grandes premios, en la velocidad máxima, en donde se mide la velocidad, suelen estar en los rankings en la zona más arriba. Entonces, de Mercedes, una cosa importante es que Frédéric Besti va a ser el fin de semana de ver a muchos rookies correr en los libres por cada equipo. Seguramente alguno nos dejemos de mencionar, pero uno de ellos va a ser Frédéric Besti, que va a sustituir a Russell en el Libres 1. Entiendo también que es para no quitarle kilómetros a Antonelli. Y de Mercedes realmente, siendo que se les vio como segunda fuerza durante los tests de Bahrein, queda constatar si siguen estando ahí y yo creo que no va a ser tanto un salto hacia adelante de Mercedes, porque si te fijas en las dos últimas carreras, su distancia con los de delante ha sido la misma. O sea, les sigue faltando ese plus y de momento todavía no parece que vayan a traer estas mejoras. Entonces, realmente, que sean segunda fuerza o sean tercera fuerza va a depender de si Verstappen con el Red Bull dan otra vez un salto hacia adelante como en Suzuka, o si Ferrari con estas actualizaciones que traen consiguen hacerlas funcionar. Si no, si ninguna de estas dos cosas pasan, Mercedes me parece claramente la segunda fuerza. Pero por su parte no creo que den ese salto para cerrar el agujero, ese gap que les falta con McLaren. Entonces, es que al final estos cuatro están en pequeños detalles. Sí. Yo puedo decirte ahora que va a quedar segundo equipo y a lo mejor luego son el cuarto. Sí. ¿Y cómo ves Red Bull? Claro, de Red Bull es lo que decimos con Red Bull siempre, es el equipo más impredecible, saber cómo van a rendir. Ya actualizaron el coche en Japón, como dijimos, que cerraron esa salida de aire en la parte trasera, que no sé si la van a volver a tener cerrada ahora en Bahrein, donde vamos a un circuito más caluroso, más exigente también para el motor. No sé si van a volver a abrir esa parte trasera o van a seguir con la solución de refrigeración que tenían en Suzuka. Luego, cosas importantes de este coche que pueden venir bien en el circuito: su eficiencia del DRS, que siempre la hemos comentado, y la eficiencia aerodinámica que tiene este coche, que siempre la hemos comentado, y lo que vimos el otro día de que ya no tenían este problema tan grave que tenían el año pasado de poder atacar bien los pianos. Aquí es un circuito donde en algunas zonas se tienen que atacar fuerte. Parece, al menos en Suzuka, que ese problema no lo volvían a tener. Las dudas con este equipo es si siguen teniendo los problemas de balance en medio de la curva, que hace que este coche sea tan difícil de conducir, de cómo cambia el balance y es muy nervioso en la parte trasera, porque además es un circuito que con esa frenada de la curva 10 en apoyo, la frenada de la curva 8 en apoyo,
pues tener su piraje, pues no es el mejor sitio para tener su piraje, pero ya hemos visto que Max Verstappen, al menos en Suzuka, no tuvo ningún problema con eso. Pero si yo me tuviera que jugar ahora mismo, me marco aquí el triplazo y te digo que Red Bull van a ser cuarto coche. Sí, sí. Duro, ¿eh? Estás mudo, ¿eh? Estás muteado. Perdón. ¿Y Max? Max va a ser tercero. Vale. Es que es lo que te iba a decir. Yo creo que el hecho de poder tomar bien las curvas lentas, salir con tracción, etc., va a darles muchísimo beneficio, cosa que no sé si pudimos ver tan bien en los test que hicimos de pretemporada, esta característica por parte de los Red Bull. Además de que es un equipo que se le da muy muy bien entrar como el culo al fin de semana en los libres y después encontrar la configuración perfecta como si estuvieses en el juego de la Fórmula 1 y de repente tener un coche que te puede hacer pole position y después te puede luchar por el podio o lo que sea, ¿no? Que sí que es cierto que hemos visto en China mayoritariamente en la sprint como a lo mejor no tienen el mejor ritmo y después se terminan cayendo, ¿no? Pero bueno, yo confío obviamente en Verstappen y aunque sí que creo que como coche Mercedes puede ir más fuerte, yo también creo que Verstappen estará para podio o incluso para victoria, ¿eh? No te lo descarto para nada. Es que, además, ahora que decías lo del juego de la Fórmula 1, corría la noticia de que para el setup del Gran Premio de Japón, un amigo de Verstappen, que era Sim Racer, me parece que era así la historia, que le había ayudado a configurar el coche. Un tío que no se había subido nunca en el Fórmula 1. Entonces el Sim Racing ha venido para quedarse. Y digo, si esto es verdad, me parece increíble que hayan encontrado el reglaje para hacer funcionar el Red Bull a través únicamente de jugar, yo qué sé, al Assetto Corsa. Sería absolutamente increíble, ¿eh? Que sus colegas de medianoche le dijesen en plan, tú cambia esto, cambia lo otro, y de repente el coche volase. Increíble. No hemos hablado del segundo piloto. ¿Qué crees que va a pasar este fin de semana? ¿Tsunoda va a conseguir puntuar o no? Claro, aquí lo importante han sido las declaraciones que ha hecho Helmut Marko diciendo que Tsunoda correrá con ellos para el resto de la temporada. Vamos a ver cuánto dura esa frase y cuántos grandes premios tarda en empezar a hablar de Hadjar. Y luego otras declaraciones de Christian Horner diciendo que su prioridad es el campeonato de pilotos, ya que el de constructores será más difícil. Recordamos que en el comunicado cuando cambiaron a Lawson por Tsunoda fue que no querían renunciar al Mundial de Constructores. Ha tardado una carrera en dar unas declaraciones en el sentido contrario. Por eso digo que lo de Helmut Marko y Tsunoda cogido con pinzas. Yo creo que sí que vamos a ver a un Tsunoda puntuando en este Gran Premio. Suzuka le faltó clavar la vuelta en la Q2 porque realmente daba la sensación de que no estaba tan lejos. No estoy diciendo que hubiese hecho ni top 5, pero yo creo que podría haber llegado a puntuar. Luego la carrera fue como fue, un trenecito y era muy difícil adelantar. Bahrein pues va a tener más tiempo para prepararse, va a tener estas 3 sesiones de libre que va a sumarle kilómetros pilotando este Red Bull. Y no sé por qué le veo capaz de meterse en Q3 y sumar sus primeros puntos para el equipo, pero sin ser candidato a top 5. Yo lo de Q3 no sé si lo veo. Mira que te digo. Por el simple hecho de que... ¿Pizarra de facto? Sí, me parece correcto. ¿Pizarra de facto? Pizarra de facto. Ve apuntando y después lo repasaremos. Pero yo creo que Tsunoda no va a llegar a Q3. Lo que sí que va a tener buen ritmo de carrera, que es también un poco lo que vimos en Suzuka. Que Tsunoda simplemente estaba por detrás de Alonso y no podía pasarle por las circunstancias del circuito. Ya está. Entonces yo creo que vamos a tener un Tsunoda que a nivel de clasificación, y no por él, sino porque simplemente el Red Bull es un coche muy inestable y un pequeño viento o cualquier cosa te puede literalmente tirar la vuelta al aire. Que es lo que seguramente también creo que le puede llegar a pasar a Norris o a Piastri. Entonces yo creo que esto es lo que va a suceder, pero también tengo esperanzas de que vayan a puntuar. Pero bueno, pasamos a otro equipo, con el cual ha habido bastante movimiento, ¿no?
Ferrari. Perdón, de Red Bull, que ya me está dejando un rookie, ¿ves? ¿Verdad? Correrá igual en los libres 1. Ya decía yo que Cluchín. es que son demasiados. Espera, pregunta. ¿Serán tan cabrones de quitarle vueltas a su nodo a Verstappen? Ay, pues no me he fijado. Pero supongo que será Verstappen, ¿no? No lo sé. Ya. Ahora que lo estás diciendo, seguro que hay alguien ya señalándonos qué piloto es el que se baja, pero buah, ¿te la quieres jugar? Yo digo que va a ser Verstappen, pero No, yo creo y espero. Es decir, ya sería demasiado controversial. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo miraremos y ya lo veremos. Entremos a Ferrari, va. Guille, coméntenos. tema Ferrari, porque tema Ferrari hay dos cosas a comentar principalmente que están más o menos relacionadas entre ellas. Bueno, están muy relacionadas entre ellas. La primera, que son ya los rumores de sabotaje, que nos encantan en este canal, ya empiezan los rumores de sabotaje. No, realmente no utiliza la palabra sabotaje Hamilton cuando habla de que los dos coches no son iguales y que en estas 3 primeras carreras ha habido un déficit entre ambos lados del garaje en un elemento concreto del coche. Dice que esto le hace a él perder 1/10 por vuelta en comparación a Leclerc y creo que se refiere evidentemente a... Bueno, creo y evidentemente tal vez no sean dos palabras que queden muy bien en la misma frase, pero creo que se refiere a todo lo que tiene que ver con la altura del suelo y esa parte trasera tan blanda que tienen con la suspensión y que les hace tener falta de estabilidad en la parte trasera y bueno, que tienen que estar jugando siempre con la altura del suelo para no desgastar demasiado la placa, la plancha de madera, bueno, que no es de madera, pero ya me entendéis. Dijo que para el Gran Premio de Japón tuvieron que volver a subir la altura del suelo como 3 milímetros, que ya ves tú, 3 milímetros, algo inapreciable en una fotografía, y que esto les hacía perder como 20 puntos de carga aerodinámica, lo cual pues es bastante. Cuando pasó lo de Leclerc, el alerón delantero se decía 20, casi 30, creo que le dijo el ingeniero. Y bueno, al final, leyendo estas declaraciones, a mí me recordó a cuando el año pasado, antes del Gran Premio de Mónaco, también se filtró como un mail que decía que a Hamilton no le estaban dando las mismas herramientas que a Russell, que era porque se cambiaba de equipo. Y casualmente, Mercedes empezó a montar un alerón delantero diferente, empezó a tener muchos menos problemas con el suelo, empezaron a poder bajar más el suelo porque habían mejorado la estabilidad del coche y de repente ya esos rumores desaparecieron. Hamilton ganó 2 carreras y ya eso no tuvo más recorrido. Entonces, no sé, me ha recordado un poco a esta situación y al final acaba siendo lo que decíamos antes, un problema en encontrar ese ajuste entre la altura y la suspensión trasera del Ferrari, que para este Gran Premio de Bahrein, en principio, y estos son los rumores, bueno, son rumores que tienen muchísima fuerza, pero falta que lo veamos en pista, que es que Ferrari va a traer un suelo nuevo y también traerá nuevo difusor, puede que a la viga, o sea, un paquete de actualizaciones bastante importante para mejorar esta limitación que tiene este coche de ventana operativa del suelo, para sacar todo este potencial que dicen que tiene este SF25 y que los pilotos ven en el simulador pero luego no son capaces de representar, de demostrar en la pista. Por eso decimos que es un fin de semana muy importante para el equipo Ferrari, porque van a traer el primer paquete de actualizaciones importante, va a ser el primer equipo de arriba que realmente trae un paquete de actualizaciones importante, el resto, pues Red Bull sí que trajo cosas y va a seguir trayendo cosas, pero para Imola va a ser el paquete grande, McLaren no hay mucho rumor, Mercedes tampoco tengo muy claro, supongo que Imola también, pero Ferrari ha adelantado mucho los tiempos para traer esto cuanto antes e intentar, pues eso, maximizar o reducir la distancia con los de delante, porque no vamos a negar que el inicio de Ferrari está muy lejos de lo que se proponía o de lo que se esperaba cuando terminamos la temporada pasada. Entonces, estos son como los dos grandes temas. Por un lado, las declaraciones de Hamilton, un poco, pues eso, tirando un poquillo de fuego, echando un poco de leña al fuego, perdón, y luego este gran paquete de actualizaciones de Ferrari que vamos a ver si les funciona y les sitúa donde quieren estar, que es delante. Sí. A ver, respecto a lo de Hamilton ya se ha pronunciado algunas veces diciendo que a él obviamente le gusta llevar el suelo del coche bastante bajo
Y este es el problema principal que tuvo en China, ¿vale? El motivo de la descalificación. Obviamente en una carrera que dura un 33%, pues en principio no tienes que tener tanto margen como para castigar tanto el suelo para sobrepasar los límites de lo impuesto. En una carrera larga, pues obviamente sí. Entonces, este es el punto principal. Yo también creo el motivo por el cual seguramente Hamilton ha tenido menos ritmo que Leclerc, o uno de los posibles motivos por los cuales ha sido así. Veremos si realmente la cosa cambia con las actualizaciones que llevan. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que Ferrari, y aquí también vamos a ser honestos con ellos, en gran parte es por mala suerte. No creo que realmente... Hay mucha gente que le ha tirado mucho hate a todo lo que pasó en China. Yo creo que son 2 tandas consecutivas de mala suerte, principalmente. Por mucho que se pudiese predecir, en cierta manera, los errores estos. Entonces, yo no creo que sea todo tan catastrófico como tendría que ser. Lo que sí, entre comillas, que es bueno es que no te eches las manos a la cabeza pensando que estás perdiendo un mundial por el hecho de que están lejos de ese mundial, y lo hemos visto en todas las carreras a excepción de la sprint de China, y en la sprint de China no lo vimos tan bien porque ya vimos qué pasó con Norris. Piastri tampoco clasificó de la mejor manera, entonces fueron un conjunto de situaciones que realmente tampoco pudieron permitir ver dónde está Ferrari en comparación con McLaren. Yo lo que sí que creo es que están por detrás, a ver si ahora consiguen arreglarlo un poco, y vamos a ver qué es lo que termina pasando también cuando entren estas nuevas regulaciones de la carrera número 9, que yo creo que esto es lo único que puede salvar el hecho de no ver un McLaren que se vaya a tomar por allí a nivel de acumulación de puntos en comparación con los otros equipos. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Les tengo Ferrari, expectativas, ¿eh? Didi. Te iba a decir que también tenemos rookie. Vale. Ya que Dino Beganovic sustituirá a Leclerc, y lo interesante va a ser que en los libres 1 montará un coche la especificación del suelo antigua y en otro coche la especificación nueva. Entiendo que Hamilton le darán la nueva, porque además Hamilton, claro, esto va en relación a sus quejas, ¿no? Hamilton ya tenía problemas en Mercedes cuando iban tan alto con el coche, y casualmente cuando empezaron a ir más bajo él empezó a rendir también mucho mejor y el coche empezó a ir todo mucho mejor y los rumores se callaron. Entonces seguramente estarán queriéndole dar pronto ya solución a esto para ver si la dinámica también, porque ya sabes que Hamilton va mucho con dinámicas mentales, de repente súper negativo y consigue un par de resultados como consiguió por ejemplo en China, donde precisamente como el coche va mucho menos descargado, probablemente el Ferrari pudo ir un poco más bajo en esa carrera de sprint, sí, aparte de tener aire limpio, que ya vimos que era la clave en esa carrera con todo el graining que hubo. Entonces, bueno, vamos a ver, yo soy cauto con Ferrari ahora mismo porque cada vez que me he aventurado a decir algo de Ferrari les he ultra agafado. No, muy de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que sucede este fin de semana y cómo empiezan la tanda de libres. Saltamos ya a la zona media, primero con Williams, del cual por ahora hemos tenido muy buenas sensaciones por parte de un piloto, ¿vale? Hay un segundo que sí que es cierto que presentó ciertos destellos la semana pasada, pero que por norma general ha decepcionado. Pero venimos a un circuito donde en teoría no tendría que ser así. Más que nada porque, si nos acordamos, tuvimos a Sainz, no sé si fue en 1 o 2 sesiones, que estuvo en el top 3 a nivel de ritmo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Williams en ese momento presentó un buen coche, presentó unos buenos ritmos de carrera, presentó un buen ritmo a vuelta rápida. Y lo que sí que es cierto es que ahora mismo tenemos un Albon que está on fire, que está en una muy buena racha, acumulación de GPs donde todo está puntuando, y yo realmente tengo expectativas para Williams. Y teniendo en cuenta que vimos a Sainz, lo que he comentado antes, clasificando a nada, a 50 centésimas de Albon, 50 milésimas, perdón, de Albon, que me pasó lo mismo la última vez, a 50 milésimas de Albon en Q2 en Suzuka, y después también que una vez supo superar a Lawson, que eso se lo comió por el impeding que tuvo con Hamilton, una vez le superó, pues también descubrió ese ritmo, o pudo mostrar el ritmo ese que tenía escondido al estar todo el rato detrás de la carrera. Yo espero que veamos un Sainz relativamente parecido
y si no pasa por delante de Albon, que ya no me... Yo por lo menos no me siento cómodo apostando de que eso va a ser así en la pizarra de las apuestas, después ya dices tú lo que crees, pero sí que creo que por lo menos estará cerca, y bastante más cerca. Sí, segundo lo que has dicho de Sainz, ya que todos tenemos fe en todo eso que has dicho de que en los libres se le veía cómodo aquí. Y también tenemos rookie en Williams, ya que Luke Browning sustituirá a Sainz durante los libres 2. Creo que tenemos rookie en casi todos los equipos y si no lo he dicho en alguno probablemente también lo había y me lo había dejado. Y de Sainz solo destacar unas declaraciones que hizo después del Gran Premio de Japón, diciendo que él ahora mismo estaba conduciendo como el Williams necesitaba ser conducido, no como él quería. Entonces, sigue estando en este periodo de adaptación que decimos siempre para dar con la tecla a la hora de encontrar el setup del coche que se ajuste más a cómo quiere hacerlo funcionar él. No es la situación deseable, ni la que esperábamos todos, ver a Sainz tan separado de Albon. También un Albon que creo que está teniendo de los mejores inicios de temporada, de los que le recuerdo los últimos años, seguro, sólido, constante, tirando el equipo. Y Sainz aquí pues tiene una oportunidad de nuevo para seguir acortando esas distancias que, como has dicho en la clasificación de Japón, pues ya acortó. Entonces, pues a ver qué hace nuestro Smooth Operator, ¿no? Efectivamente. Y pasamos después a otro equipo que nosotros queríamos salir de dudas respecto a dónde nos lo encontraríamos en Japón, porque tuvimos un GP de Australia completamente desapercibido, Haas, y un GP de China donde ambos pilotos puntuaron con un Ocon en P7 y dijimos, vamos a ver qué es lo que nos encontramos después de la actualización del coche, si el Haas de Australia o el Haas de China, y lo que nos encontramos en Suzuka fueron ambos coches, tanto el de Australia como el de China, aún y con las modificaciones en el suelo. Entonces, ¿cómo ves que va a continuar esto? ¿Vamos a ver un Haas realmente luchando por los puntos como tuvimos a Berman? ¿O parece que la cosa realmente no es tan sustancial a nivel de cambio, que es lo que dijo Ocon después de la carrera? Cualquier cosa que te diga ahora mismo es sacármela de la chistera, porque además, sí, es pues para donde sople el viento, porque además, si tienen porpoising o si sufren de porpoising, lo van a pasar extremadamente mal en el sector 3 e incluso en el sector 2 en algunos tramos. Entonces, difícil de decir ahora mismo. Lo que sí que podemos decir de este equipo es que tiene rookie también, ya que Hirakawa, que ya lo comentamos el otro día, dejó Alpine, corrió los libres con Alpine el otro día en Suzuka y ahora se ha pasado a Haas y va a correr de nuevo los libres 1 para el equipo Haas, que me gustó lo que señaló un suscriptor en comentarios diciendo que probablemente esté muy relacionado con el movimiento, con esta unión con Toyota, de que Haas se unió con Toyota y han dicho, necesitamos un piloto japonés, ¡pum! Y ya lo tenemos aquí. Lo vieron en Suzuka, ¿no? Dijeron, ¡ostras! Kobayashi no corre, ¿no? Y sinceramente yo creo que Haas no van a estar para puntuar. Pero es triple. Sí. A ver, si vamos por vibes, yo tengo la sensación de que Berman ha agotado toda la buena suerte que podía en estas primeras carreras y que ahora le va a tocar pinchar para equilibrar un poco el karma. ya que vamos únicamente casi mirando el horóscopo. Pero bueno, saltamos a un equipo del que sí que traemos cositas, ¿verdad, Guille? A nivel de noticias, varias, tanto sí, a nivel de coche como a nivel de equipo. Claro, Aston Martin al final es un equipo con una gran inversión detrás, con un constante movimiento de cosas, de gente, de instalaciones, que es inevitable que cada 2x3 salgan noticias. Y entonces, primeras noticias que se reportaban es hablando del mal ambiente que hay en la fábrica cada lunes, cuando después de los grandes premios que hemos estado viendo llega Lawrence Stroll, un hombre que ha hecho toda esta inversión de capital, toda esta inversión de recursos y que evidentemente está viendo como su equipo en vez de ir hacia adelante ahora mismo, la sensación es que está yendo hacia atrás. Y desde algunos sectores se quería vender que el equipo se iba a centrar para 2026 y Lawrence Stroll ha dejado claro que no va a dejar que el equipo tire este año a la basura, digamos. Entonces ya desde algunas partes se hablan
de cuándo, si dejarán que Adrian Newey toque este AMR25, que yo creo que Newey a lo mejor está hasta escandalizado viendo el coche diciendo a mí no me liéis con esta. Esto último, evidentemente, me lo he inventado yo. Otra noticia importante que salió hace un par de días es que Watanabe, que es el presidente de Honda, salió diciendo que para 2026, ya sabéis que Honda será motorista de Aston Martin en esta nueva normativa, que Honda espera tener más peso a la hora de elegir sus pilotos. Entonces aquí uno puede hacer la interpretación que más le convenga. Sí, esto señala o esto apunta a que Stroll pierde papeletas de estar en el equipo, o hay otra gente que dice que la mala relación que hubo entre Alonso y Honda en su momento en McLaren, pues que se la guardan. Aunque ya en su momento Honda ya salió diciendo que eso era todo cosa del pasado y que quedaba olvidado. Pero claro, esto alimenta también esos rumores que había con que Verstappen podía llegar al equipo, aunque realmente lo que tiene más fuerza es que acabe yendo a Mercedes. Pero bueno, estos son temas así un poco más satelitales del equipo Aston Martin. A nivel de rendimiento sí que hay declaraciones importantes. Una de ellas, ya nosotros la estuvimos diciendo cuando hablamos en China de Aston Martin, cuando hablamos en Japón, y es que tienen problemas con la eficiencia aerodinámica del coche, sufren de eficiencia aerodinámica. Es decir, o potencian el paso por curva o potencian las rectas. Que esto, pues ya lo dijimos cuando en China, por ejemplo, decíamos, el Aston Martin está sufriendo en la zona de curva rápida porque se le ve que Alonso y Stroll tienen que soltar el pedal porque el coche no tiene grip. Pero luego, sin embargo, en la recta se les veía más fuertes. De hecho, en China ya estuvieron en los libres probando dos configuraciones distintas en tanto Lance Stroll como Alonso. Luego en Suzuka pasó un poco lo contrario. De repente el coche iba bien en curva rápida, pero perdían un montón en el segundo y en el tercer sector, que eran las zonas más de pedal a fondo, más de recta. Y luego, durante el fin de semana, hicieron un cambio de setup y sacrificaron mucho ese paso por curva rápida para ganar algo en recta. Entonces ya se veía, es lo típico que se explica con te tapas, esto es como una manta que o te tapas los pies, pero si tiras hacia arriba para taparte el pecho, te destapas los pies, pero si te quieres volver a tapar los pies te destapas el pecho. Pues Aston Martin tiene una manta muy pequeña. Entonces, o se tapa el pecho o se tapa los pies. Las dos cosas no puede hacerlo ahora mismo. Esa es más o menos la situación del equipo. Y luego las terceras declaraciones es que sufren mucho con los cambios de viento, que es algo que tú también has comentado, que les pasa a muchos equipos, pero Aston Martin parece especialmente sensible al viento. Es decir, que es muy dependiente a tener un flujo de aire limpio para generar carga aerodinámica. Y esto, tirando un poco de hemeroteca, suele pasar, o en esta era efecto suelo ha solido pasar, cuando hemos visto monoplazas que son muy dependientes de los alerones para generar carga aerodinámica. Por ejemplo, a Ferrari esto le pasaba en 2023. Es decir, en esta era efecto suelo hemos dicho siempre, se ha dicho siempre que el 60-70% de la carga aerodinámica la genera el suelo. En el momento en el que tu suelo no es capaz de estar generando la carga aerodinámica o tener un buen balance de la carga aerodinámica, empiezan a jugar con las alas. Y en el momento en el que empiezas a jugar con eso, claro, pierdes la ventaja, que es que el suelo es menos susceptible a verse afectado por estos cambios, del flujo de aire. Entonces puede ser que Aston Martin pues realmente tenga un problema bastante serio, como está siempre jugando con las cargas aerodinámicas de los alerones, a la que le viene una ráfaga de viento, pues patapum. Por ejemplo, Red Bull sería el caso contrario. Tienen un suelo que es extremadamente potente y su problema es sellarlo correctamente, que tienen que ir tan rígidos y en el momento en el que atacan mucho un piano, se pierde este sellado aerodinámico que hacen con los vórtices y tal, y pierden rendimiento del coche. Entonces, realmente este problema que tiene Aston Martin le ha pasado a Ferrari, le pasó también el año pasado, Mercedes también tuvo problemas el año pasado, y hasta que no dieron con la tecla entre el alerón delantero, el suelo, las suspensiones, estuvieron sufriendo un montón. Por ejemplo, el año pasado también Aston Martin tuvo porpoising en ciertos momentos de la temporada pasada. Entonces, ahora mismo las sensaciones para este Gran Premio no son buenas. Ya lo ha dicho el propio Alonso que no esperan tener un buen fin de semana por toda esta curva lenta y este desgaste de los neumáticos traseros. Ya lo anunciamos antes de que se empiece a vender humo con que el Aston Martin corre en Bahrein. No se espera que sea un buen fin de semana y realmente pues sí que van a traer alguna actualización, parece ser para Bahrein, no muy importante. Lo mismo para Jeddah.
y el paquete más importante realmente va a ser para Imola, como ya dijimos. Esto es lo que se señala desde bastantes medios y ya dijimos que tenía bastante sentido porque era el principio de la gira europea. Así que fin de semana yo creo difícil para ser octavo o noveno equipo a lo mejor. Madre mía, ¿cómo están las cosas? A ver, yo solo Alonso aparte, claro. Sí, sí, sí. Yo solamente añadir 2 puntos. Una, lo entendería perfectamente, aunque me dolería en el alma, ver un Max Verstappen en 2026 sustituyendo a Fernando Alonso en Aston Martin. Esto por un lado, pero bueno, entiendo que si te puedes pagar a Aston Martin, también te puedes pagar la cláusula que quita Fernando Alonso de ese asiento. Y después, por otro lado, me hizo a mí también muchísima gracia uno de estos memes también de... No sé si te sabes cuál es. Este que sale un boxeador que dice voy a ser campeón del mundo y después aparece sentado en un taburete diciendo madre mía, este cómo pega. Pues yo me imagino algo así con Aston Martin y el tema del viento. Porque salieron a decir declaraciones comentando el hecho de que, claro, se la lió parda el hecho de que en Suzuka hubiese vientos que de repente cambiasen el sentido en 180 grados. Y yo me lo imagino algo como así, ¿sabes? Del rollo como Alonso ya preparado para tirar para adelante, pone primera, le da al acelerador y de repente... ¡Mierda, muy gráfico, ¿eh? Pero es que me lo imagino así que digo, tío, hostia, no me puedes venir con estas. Pero bueno, en fin, es como un velero mal hecho. Avancemos. Que nos queda por hablar de 3 equipos. Uno, Racing Bulls, que el tema es el mismo de siempre, por lo cual tampoco nos vamos a estancar con ellos. De hecho, me he saltado Stake, ¿no? Porque primero va Stake en teoría. Lamentablemente. Puede ser. No, pero no, si no, hay ya poco no, que comentar. Ya no. Nada, simplemente decir que, por favor, medios de comunicación, dejad de tocar los huevos con ese tema. ¿Y a qué me refiero? A que hoy he abierto redes y lo primero que me he encontrado ha sido un post con la imagen de Hadjar diciendo estoy listo ya para el asiento de Red Bull. Parad, por favor. Es decir, durante un mes, solo pido un mes, en el que el tema de conversación sea otro, que no este. Porque es monotema desde hace 4 años. Entonces, Hadjar, obviamente, ¿qué vas a decir? No estoy listo. Tampoco te vas a disparar en el puñetero pie. Pero olvidémonos de esto, por favor. Hadjar ahora mismo está tranquilito en el Racing Bulls, está haciendo un buen papel. El Racing Bulls es un coche más estable y equilibrado de lo que es el Red Bull. Quédate allí toda la temporada, consigue unos buenos resultados, desarrolla tu carrera, inténtate llevar bien con tu compañero. Ahí. Exacto. Y mira si hay suerte y puedes fichar por cualquier otro equipo. Y ya está. ¿Vale? Eso es todo lo que tengo que comentar respecto a este equipo. Y el pobre de Lawson, pues no lo sé, chico. Ánimo. Es que no se puede decir nada más. Aún no ha superado el P15, casi. Entonces, no sé, a ver si hay suerte. Pasamos a Stake si quieres, que Venga. Realmente tampoco tengo mucha cosa que decir más allá de Aston Martin puede dar gracias que está Stake ahora mismo, porque tienen como esa décimo puesto en ritmo más o menos asegurado. Entonces pueden estar tranquilos que de momento sigue el P9, por muy mal que les vaya el fin de semana, lo van a tener. Tristemente están cogiendo ya otra vez la descripción nuestra típica de NPC. En plan, está para rellenar plantilla. Pero bueno. No están tan lejos como les hemos visto antes en ritmos de carrera y tal, pero ya en Suzuka se les vio que les faltaba. Que al final aquí una décima, pues pasas de ser octavo equipo a ser décimo. Sí. Ya lo estamos viendo. Y Stake ahora mismo no tiene ninguna actualización prevista así a corto plazo. Lo que queda esperar es si alguno de los dos pasa a Q2, que eso sí que lo han conseguido en las últimas carreras. Entonces no dejan de ser un factor determinante para eliminar a algún otro piloto. Efectivamente. Y bueno, avanzamos al Alpine. ¿De Alpine qué traes, Guille? Bueno, de Alpine lo importante ha sido que durante el fin de semana que se corrió el Gran Premio de Suzuka, el pasado fin de semana, Colapinto estaba haciendo test en el circuito de Monza,
tuvo una salida de pista, que no la podemos poner aquí, y solo pudo hacer 3 de los 5 long runs que tenía planeados. Entonces, se ha hecho mucho rumor sobre si iban a bajar a Duhan del coche ya por el accidente que tuvo, si se había hecho daño en la mano. No. De momento, creo que se ha confirmado, de hecho, que Duhan correría en Bahrein. Pero bueno, no sería la primera vez que cambian de opinión en el último momento, así que de momento Duhan corre en Bahrein. Briatore también dio declaraciones importantes diciendo que sí, que Duhan era su piloto, pero correr en la Fórmula 1 era muy difícil estar en la Fórmula 1. Y luego salió Oaks para defender a Duhan, diciendo cómo, haciendo hincapié en la fortaleza mental de su piloto para llevar toda esta situación de tensión. Ya lo dije el otro día, que ahora que se estaba acabando el tema Lawson, el culebrón Lawson, ahora de repente el foco de la prensa iba a estar de nuevo en Duhan y Colapinto y tal. Entonces, lo otro importante es que Briatore también dijo que el objetivo de su gestión, desde que él ha entrado en Alpine, es 2027, ya que para 2026 será la primera vez que tendrán el paquete completo de Mercedes, tanto de motor como de suspensiones y tal. Y precisamente en esta línea hay unas declaraciones de Gasly del Gran Premio de Suzuka que dicen que esa falta de ritmo que se le vio al Alpine durante la carrera o durante la clasificación es principalmente porque ahí sí que echaron en falta esa falta de potencia que siempre hemos dicho que tiene el motor Renault. ¿Por qué lo digo? Porque ahora vamos a Bahrein, que probablemente vamos a ver un Alpine con muy poca carga aerodinámica en la parte trasera para intentar compensar esta falta de potencia, y ya empiezan a sonar empieza a ser un poco largo esto de que Alpine no esté puntuando, y me alegro un poco también de haberles gafado, porque dije que iban a ser quinto equipo y de momento son último y no muchas previsiones de ir hacia adelante. Muy bien. Pues nada, con esto terminamos el repaso de los equipos. Vamos a ir primero al podio y después nos vamos a los factos. ¿Vamos 2-3 o vamos 3-4? 2, no lo sé. Yo creo que vamos 2-3. No lo sé, a lo mejor no está actualizado, pero... No, yo lo he actualizado antes porque estaba 1-2. Pero no sé si es 2-3 vale. o 3-4. En fin. ¿Hacemos 1 y 1? ¿Te parece? Venga. Para así hacerlo distinto. Vale, yo creo que P10 vamos a tener a Carlos Sainz. Vale. Yo me la juego a primeros puntos de Yuki Tsunoda. Lo sigo teniendo en Racing Bulls ahora que lo veo, pero bueno. Vale, tu P5. Mi P5 va a ser Leclerc. Pese a que es un circuito que per se también no debería irle mal a Ferrari, pero demasiado experimento. Vale. Mi P5 va a ser Antonelli. Vale. ¿Tu P4? Voy a poner en mi P4 a Leclerc. Vale. Sorpresa a las gaunas, pongo a cuarto Hamilton. Sí. Bien. Vale. Mi pole, aunque va a ser muy sufrida para mí, no para él, Lando Norris. Vale. Yo voy a poner pole de Piastri. Vale. Y te tiro ya mi podio, ¿vale? Venga. Verstappen, Piastri, Norris. Me he Vale. cargado a los dos Mercedes de un plumazo. Sí, al segundo mejor equipo, ¿eh? De este fin de semana, madre mía. Vale. Es que me da mucho miedo, pero huelo un DNF de Norris. ¿La quieres jugar? No. Vamos a poner.
Muy dinámico esto. Sí, no. Vamos a hacer voy a ser muy aburrido. Un Norpiaver. Voy a ser muy aburrido. Arriesgando. Sí. El otro día no te sale bien. No, mira, vamos a cambiarlo. Piastri y Verstappen. Por lo menos gemelos. Vale. Venga. Los únicos puntos que iba a hacer iba a ser allí. Y lo acabo de cambiar. Muy bien. Y, como siempre, vamos a hacer un repaso de los factos del GP. Los factos de la temporada ya no se pueden tocar, ¿vale? Yo os aviso que están guardaditos. No los va a ver nadie. Y después, cuando lleguemos al final de la temporada, nos vamos a reír todos de nuestras predicciones. Entonces, para este GP, ¿vale? Bueno, buah. A ver, lo bueno es que son exclusivos el tuyo y el mío. Así que... Claro. Duhan Q2, Alpine no puntúa, Bortoleto Q2 y me la juego a un safety car de nuevo. Vale. Yo voy a poner Hamilton pasa por delante de Leclerc en carrera. ¿Algo que no has puesto en tu predicción del podio? ¿También? No, estoy diversificando. Que por lo menos parezca en algún sitio que sea de Fórmula 1. Vale. Después, Alonso puntúa. Lo tengo clarísimo. Bueno, no lo tengo tan claro. Si he puesto a Sainz no, 10º, pero bueno. Y, venga, va. Voy a hacer una última. Que es... Hadjar por delante de Lawson. Vale. Iba a poner última carrera de Duhan, pero creo que en Jeddah lo vemos todavía. Sí, yo creo que sí, en Jeddah sí. Después en Miami ya olvídate. Bueno. Sí. Por favor, dejadnos en comentarios vuestros factos. Tenemos que diferenciarlos, ¿vale? Para saber y poder diferenciar entre el conocimiento que tenemos tú y yo y el que tienen los smoothies. Entonces, para el post lo distinguimos. Y con esto, pues vamos a cerrar. Nada. ¿Últimas palabras que quieres dar o decir? No tenía nada pensado. Me he quedado en blanco. He gastado todo lo que tenía que decir la última hora. No pasa nada. Perfecto. Pues nada, como siempre, con muchísimas ganas de ver qué es lo que nos depara este GP. Veremos también cómo funciona o cómo evoluciona el Mundial de Pilotos, que yo creo que es sobre todo el que le tenemos más interés. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.